Bueno, un cordial saludo. De nuevo estamos en este programa tan especial, sin mucho protocolo, sin mucho preámbulo, sin mucho libreto, al Café con el Alcalde. Un espacio de la administración municipal porque queremos estar más cerca de usted, generando oportunidades de comunicación. Hoy tenemos una visita muy pero muy especial. Llevamos en el territorio año y medio de gobierno, pero pocas veces tenemos la visita del Viceministerio de Turismo. Y hoy tenemos dos representantes, Jennifer y Luis Pardo, quien nos acompaña hoy y que, aún más importante, estuvo ya en el Cañón del Melcocho. Y queremos que nos cuente en materia de turismo ecológico, comunitario y sostenible, qué hay para el Carmen de Viboral en materia turística, en esa ley del turismo, y por supuesto cómo fue ese encuentro con los campesinos, con nuestra ruralidad. Entonces, bienvenido Luis al Carmen de Viboral, a este Café con el Alcalde. Bueno, muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias por la invitación al Carmen de Viboral y por supuesto al río Melcocho. Lo primero que debo decir es que disfrutamos increíblemente el río, disfrutamos los paisajes de Carmen de Viboral y más allá de un trabajo desde el viceministerio, ¿cierto? Disfrutamos todo ese gran atractivo y ese potencial turístico que tiene el destino del río Melcocho. Bueno, lo primero que hay que decir es, ¿cómo les fue con el ingreso? O sea, ¿les tocó a pie, les tocó en mula? El cariño de la gente, ¿cómo fue ese recibimiento y ese primer contacto con nuestras comunidades? Bueno, pues debo decir que me encuentro gratamente sorprendido por las comunidades que están en el río Melcocho, el compromiso que le están dando al tema turístico, ¿cierto? Desde el principio, desde el ingreso, en el punto del Caica, que es manejado por Cornare y por personas de la comunidad. Eso es un encuentro muy afortunado que tenemos, ¿cierto? Desde el principio el visitante, desde que entra al cañón del río Melcocho, ya está teniendo un contacto con los visitantes, ¿cierto? Pero también se está dando cuenta que hay una organización en el territorio, ¿cierto? Y esa organización pues hace que el visitante ya a medida que va entrando tenga una actitud diferente con respecto a su relación que puede llegar a tener con la naturaleza en un atractivo turístico. Entonces el ingreso pues fenomenal, entramos por la carretera, inicialmente en carro, ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de ir un rato en mula, otro rato en caminar, visitamos varios atractivos, varios sitios, las fincas de varios de los campesinos que están ahí haciendo una apuesta por el turismo. Y en cada uno de los sitios donde íbamos pues nos mostraban sus atractivos, nos mostraban sus actividades, a qué se dedican, cuáles son sus sueños, sus deseos con el tema del turismo, ¿cierto? Y nosotros en una primera instancia pues es impregnarnos de toda esa experiencia que ellos ya tienen en el manejo del turismo, ¿cierto? Y luego en las reuniones que hacíamos con ellos, en el intercambio de saberes, escucharlos a ellos, pero también digamos un poco de ir orientando desde los instrumentos de política pública que tiene el gobierno nacional, ¿cierto? Ir orientándolos a ellos también para enfocar el turismo de Carmen de Viboral, específicamente del río Melcocho, hacia el turismo que queremos. ¿Y cuál es el turismo que queremos? Precisamente con unos estándares de sostenibilidad bastante altos, ¿cierto? Porque el tema del turismo no se trata solamente de hacer actividades turísticas, de que lleguen muchos visitantes, de vender hartísimo, ¿cierto? Sino que también debemos tener en cuenta la conservación del capital natural que tenemos en ese lugar, ¿cierto? Porque si no, pues eso se convierte en pan para hoy y hambre para mañana. Pero lo que buscamos es que ese capital natural sea protegido, sea conservado, ¿cierto? A su vez, al mismo tiempo en que se van desarrollando actividades turísticas. Máxime cuando el río Melcocho también hace parte de un área natural protegida, ¿cierto? De una reserva forestal protectora. Entonces es necesario conjugar una gran cantidad de actores, una gran cantidad de iniciativas turísticas, de sueños, de deseos, de visiones hacia dónde queremos el turismo, ¿cierto? Conjugar todo eso y darle un orden para finalmente lograr que se desarrollen actividades turísticas con esos criterios de sostenibilidad. Y ese fue nuestro objetivo y nos encontramos pues con una comunidad muy receptiva, ¿cierto? Con un grado de emprendimiento muy alto, con un grado de compromiso también muy alto por el cañón del río Melcocho. Realmente un compromiso por la actividad turística, pero también un compromiso por cuidar, o sea, tiene una apropiación del territorio diciendo esto es lo nuestro que tenemos acá y estamos de acuerdo con la actividad turística, pero también necesitamos cuidar el cañón, porque más allá de que el cañón sea un lugar, un atractivo bonito para una foto de los turistas, es el cañón, es el territorio donde nosotros vivimos, ¿cierto? Y queremos nosotros vivir en un lugar agradable. Entonces es muy grato encontrar comunidades así como tan comprometidas con el tema de turismo y la conservación del lugar. Perfecto. Queremos apuntar a un turismo local sostenible. Mencionabas algo muy importante, Luis, sobre los CAICA, que fue una iniciativa de 3 administraciones. Allí confluye lo que es la alcaldía de Cocornal, municipio de Cocornal, San Francisco y el Carmen de Viboral. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia al ver como una especie de peaje
quiero contarte que hay una capacidad hoy instalada de 700 turistas. Hoy hacen el control allí y no puede llegar la gente si no tiene una reservación. ¿Cómo ve? ¿Qué tenemos? Esas fortalezas que tenemos como Cañón del Melcocho, uno de los dos cañones que tenemos, porque tenemos el del Cañón del Río Santo Domingo. En este Cañón del Melcocho, ¿cuál ve o cuál se acerca más a esa política nacional de sostenibilidad y comunitaria? O sea, ¿cómo nos ve? ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Estamos bien? ¿Vamos por buen camino? ¿Y cuál sería la ruta que sigue? ¿Qué sigue? Según esa experiencia que tuvieron en ese primer contacto con estas comunidades del Cañón del Melcocho. Listo, sí, pues ese punto del Caica, ese punto que se podría interpretar como un peaje, pues cuando realmente no lo es, ¿cierto? Pero se podría interpretar así. Representa un esquema de gobernanza muy importante, ¿cierto? Porque es un esquema de gobernanza que nace desde el mismo territorio, apoyado o basado, ¿cierto? En las administraciones municipales, ¿cierto? Y en la autoridad ambiental, ¿cierto? Pero también lo que nos contaban, la idea es que no siempre sea obligatoria la participación de las, alcaldías y de las autoridades, sino que la misma comunidad se apropie del Caica, ¿cierto? Y de cierta manera empiece a ser autosostenible, ¿cierto? Entonces es un modelo de gobernanza, y podríamos decir que es un poco nuevo, sui generis para el país, ¿cierto? Porque es un área natural protegida que está desarrollando un propio sistema, un sistema de autocontrol, de autorregulación de los visitantes, ¿cierto? Un esquema similar podría ser lo que pasa en parques nacionales, ¿cierto? Pero pues parques nacionales es un área protegida del orden nacional y tiene una administración particular. Entonces esto es un modelo bastante nuevo y de cierta manera podría llegar a generar como ciertos conflictos o ciertos modos de ver, ¿cierto? Por las restricciones de acceso. Pero si esos esquemas de gobernanza realmente empiezan a mostrar resultados positivos para el territorio, ¿cierto? Entonces se van desarmando los argumentos negativos que se le puedan llegar a dar al Caica, ¿cierto? Entonces lo primero que debo decir es que es un instrumento de gobernanza muy útil, muy bueno, ¿cierto? Pero que también exige unas responsabilidades para la organización del territorio, ¿cierto? Y hacia allá es hacia dónde vamos, porque el punto de partida es el Caica, lo mismo, en el sendero el punto de partida es el Caica, pero a medida que vamos avanzando en el sendero vamos encontrando otras cosas, lo mismo, a medida que vamos avanzando en un camino de desarrollo turístico tenemos que ir implementando otras cosas, no nos podemos quedar solamente con el Caica, ¿cierto? ¿Y en qué va? En los temas de planificación turística. Va en los temas de formalización, ¿cierto? Va en los temas de formación y capacitación de los prestadores de servicios turísticos. Entonces hay que ir nutriendo toda la iniciativa, ¿cierto? Donde el punto inicial fue el Caica, es un control inicial, ¿cierto? Pero hay que irle nutriendo una gran cantidad de aspectos, ¿cierto? Para que, como les decía, para que finalmente los resultados que se vean de ahí en adelante puedan hablar por sí solos, ¿cierto? Y poder mantener el esquema de gobernanza que sea a través del Caica, ¿cierto? Hay algo muy importante y para que la comunidad carmelitana sepan qué es el Caica, que eso es como la sigla de un centro de atención y capacitación ambiental, ¿cierto? Que lo que hace es regular, le decíamos peaje para que lo entiendan, pero digamos que es eso. Las tres alcaldías con Cornare ponen ese centro de atención, se va a construir allí un sitio donde la gente llegue y por supuesto la dinámica es que sea manejado directamente por las comunidades, es ese empoderamiento de ese turismo sostenible y digamos que hemos logrado algo muy importante, cuando la gente llegaba al cañón, llegaba sin previo aviso, no teníamos la capacidad para recibir tanta carga turística, ni vehículos, ni el tema gastronómico, no había una regulación, no había un control, ahora se tiene ese control y esa regulación. Ha sido muy bien vista por los turistas y lo más importante, que no se permite el acceso de material como el icopor, por ejemplo, que no es biodegradable y hemos logrado que de una u otra forma cuando la gente salía en ese turismo de olla, se ha evitado mucho ese turismo de olla, dejaba, digamos, centros de basura impresionantes, lo que era ya la salida a San Francisco, lo que es conocido como Pailania, ahí en el Puente Grande, digamos que había como un centro de basura. Creo que esto se redujo en un 90% y creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos, que la basura no llega al territorio y que esas son las recomendaciones. Primero, que se regula la entrada con una capacidad instalada, que son 700 turistas. Segundo, que se debe hacer una reservación, o sea, debemos estar preparados. Y algo muy bonito que han hecho y se han empoderado es la gastronomía.
porque ya se convierte rico en gastronomía y los productos que se consumen no son los que traen. Entonces creo que es uno de los grandes aciertos. Modelo a replicar, como lo decías, este modelo sui generis en otros territorios. Claro que sí, este es un modelo inicial en que si demuestra esos resultados positivos, es muy posible que otras corporaciones ambientales, después de Cornare, también pueden empezar a replicar estos modelos de gobernanza, ¿cierto? O más bien apoyar modelos de gobernanza que haya en otros territorios para generar unos procesos de control, de regulación de las actividades turísticas, que no es solamente verlo como un control, ¿cierto? O como un punto de restricción de las actividades, ¿cierto? Regulación, también, suena más bonito. Sí, pero también hay que tener en cuenta que un aspecto importante es la interpretación que se le da al territorio, ¿cierto? La interpretación ambiental que los visitantes pueden recibir a través de ese CAICA, ¿cierto? Puede ser la educación ambiental. Entonces no son puntos solamente de la vara, el peaje, el control, la restricción, ¿cierto? La regulación, sino también son puntos de educación ambiental, donde llegan los visitantes y no solamente entren a tomarse una foto del charco, ¿cierto? Sino que entren y realmente se den cuenta que están en un área natural protegida, ¿cierto? Que están en un cañón, en una cuenca hidrográfica bastante importante, ¿cierto? Y que tiene unos valores ecosistémicos muy importantes, tiene un capital natural en aves, en flores, en biodiversidad muy importante, ¿cierto? Entonces no tener en cuenta solamente el turismo de balneario, ¿cierto? De ir y comer, meterme al charco, tomar la foto, sino que estamos rodeados de un patrimonio natural tan importante, ¿cierto? Y esa educación ambiental se hace también a través del CAICA, ¿cierto? Entonces el CAICA se convierte en una figura más integral que no solamente la vara del peaje para controlar que entren solo los 700, ¿cierto? Que de hecho cuando hablábamos de la capacidad de carga, de capacidad instalada, pues sí, ese valor de los 700 obedece a un análisis que hicieron internamente sobre la capacidad de manejo de visitantes que puedan tener ellos, ¿cierto? Pero uno de los aspectos importantes a los que hay que trabajarle es digamos, al mejoramiento del camino para realizar realmente un estudio de capacidad de carga, ¿cierto? O sea, basado realmente en métodos científicos de cómo se hace el estudio de capacidad de carga y poder determinar la capacidad de carga que tiene todo el cañón del río Melcocho, ¿cierto? Y a su vez la capacidad de manejo que tienen los prestadores de servicios turísticos con respecto a la cantidad de visitantes que tienen. Eso es uno de los pasos donde debemos avanzar. Perfecto. Para ir finalizando ya, el tiempo es corto en televisión. En este café con el alcalde lo invito a que nos tomemos pues un café en cerámica carmelitana, también un foco de turismo, salud. También le cuento que este café es del cañón del río Santo Domingo. Es un café que se está exportando, que se produce, tenemos 280 cafeteros, entonces bienvenido a este café con el alcalde. Muchísimas gracias, estaba muy rico. Y para ir rematando entonces, desde la administración más cerca, más oportunidades, el fortalecimiento a ese plan local de turismo, apalanca y apunta a esas estrategias. ¿Cómo desde el Viceministerio de Turismo generamos y articulamos lo que tenemos con esos lineamientos nuevos que hoy nos quieren acompañar? Vamos por buen camino a ese turismo ecológico sostenible, ese turismo que también puede ser utilizado de estudio, de investigación. Vamos por buen camino, se llevan una muy buena imagen de nuestro municipio del Carmen de Viboral en materia de turismo ecológico y sostenible. Sí, definitivamente es una muy buena imagen, ¿cierto? Debemos decir que lo que encontramos acá es un turismo emergente, ya está naciendo, ¿cierto? Pero la manera en cómo está emergiendo ese turismo es una manera muy favorable, ¿cierto? En que hay que cuidar muy bien todos esos procesos adicionales que hay que llegar para fortalecer, porque algún mal manejo en esos procesos puede entonces de pronto derivar o sacarnos de la línea del turismo sostenible, ¿cierto? Y con respecto a, digamos, a ese tema de sostenibilidad, pues es bastante importante. Recordemos que desde el Viceministerio de Turismo se emitió recientemente la política de turismo sostenible, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es que en los territorios, y no solamente específicamente para turismo de naturaleza, sino realmente para todos los actores de la cadena de valor de turismo, ¿cierto?, puedan integrar estándares de sostenibilidad dentro de sus actividades, ¿cierto? Entonces lo que encontramos en el cañón es que esa iniciativa, ¿cierto?, desde el principio están teniendo en cuenta los estándares de sostenibilidad y ahora poco a poco es como empezamos a orientar desde el Viceministerio de Turismo, desde la Gobernación y desde las alcaldías, empezamos a orientar esos procesos para mantenernos en esa línea. Bueno, Luis, de verdad que es muy grato tenerlo en nuestro municipio, es muy grato tener presencia institucional en cabeza del señor presidente Iván Duque,
y gracias por la visita, de verdad que nos sentimos complacidos, queremos acompañar esta estrategia, que nos acompañen en esa construcción colectiva de esas políticas turísticas, de ese plan local de turismo que reitero, seguimos cumpliendo con ese plan de desarrollo más cerca, más oportunidades y de verdad que nos nutre y nos llena de satisfacción que se vayan con la mejor visión de un territorio que le está apuntando a esa sostenibilidad. Este Café con el Alcalde, mil gracias por acompañarnos, por ayudarnos a construir territorio y por ayudar a que las políticas turísticas sigan siendo y sigan creciendo en materia sostenible y por supuesto que el gran beneficiado sea toda la comunidad. Señor alcalde, muchísimas gracias también, muchísimas gracias por la invitación, por mostrarnos la belleza del Cañón del Río Melcocho y por supuesto cuente con el Viceministerio de Turismo para seguir trabajando en ese plan de fortalecimiento por ese lugar. Gracias. Bueno, muchas gracias y esta era el Café con el Alcalde, un espacio sin mucho protocolo, pero que le damos de primera mano esas noticias importantes para el Carmen de Viboral. Mil gracias, seguimos avanzando e invitándolos a que sigan conociendo ese Carmen de Viboral tan hermoso. No solo el Cañón del Melcocho, el Cañón del Santo Domingo, esa riqueza en biodiversidad, esa riqueza gastronómica, esa riqueza hoy en infraestructura que hoy está al servicio del turismo. Patrimonio inmaterial de la nación en ese proceso de declaratoria, sello con denominación de origen, pero lo más bonito de todo, nuestra gente. Dios los bendiga y nos seguimos viendo próximamente en ese Café con el Alcalde. Feliz tarde.